¿Qué tiene que ver la autoestima en nuestra vida? ¿Acaso esta es la que dirige las relaciones que tenemos, la pareja con la que vivimos, la manera en que estamos educando a nuestros hijos, las decisiones que estamos tomando acerca del propósito de nuestra vida, el negocio que quizás tengas, el trabajo en el cual estés actualmente? Todas esas decisiones en donde tú estás, quién eres, lo que haces, lo que sientes, ¿tendrán que ver con la autoestima? Vamos a revisar este tema y otros acompañados de una increíble psicoterapeuta que hoy nos acompaña. Bienvenidos a mi canal, soy Verónica Lomelí, te doy la bienvenida y espero que disfrutes de este tema porque sin duda, esto es lo que está marcando tu vida, tanto de manera positiva como de manera negativa. Veamos y observemos y estemos conscientes de qué es la autoestima. Estoy feliz de la persona que hoy tenemos aquí en este espacio, el tuyo y el mío. La psicoterapeuta, maravilloso ser humano, Lulu Landín, nos acompaña el día de hoy para hablar de autoestima. Así que comencemos por el principio y veamos qué es la autoestima. Vero, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí contigo. Y bueno, pues autoestima, como bien dices, es todo un tema. Y es un tema que tiene que ver con las necesidades. Las necesidades humanas es una necesidad profunda. De alguna manera se relaciona con las necesidades, las pirámides de necesidades de Maslow, que tiene que ver con la necesidad de afiliación, de pertenencia, con esta necesidad también de autorrealización. Y evidentemente estamos hablando de salud mental. Cuando hablamos de baja autoestima o alta autoestima, que es un tema muy trillado de repente en las escuelas o cuando acuden padres de familia en apoyo de psicoterapia para acompañar a sus hijos en ese proceso, pues estamos hablando de un proceso de autoconocimiento, básicamente. ¿Qué tanto me conozco? Y a partir de eso, ¿cuál es la evaluación que tengo de mí? Porque hay un juicio de valor que está en el proceso. Entonces, en poco autoconocimiento, pues va a ser una baja autoestima. La voy a incrementar a partir de que me conozca y entonces va a ser una autoestima sana que va a impactar, evidentemente, al inicio compartías, en la toma de decisiones. En la toma de decisiones personales, si me reconozco como una persona que tengo una baja autoestima, ¿qué tengo que hacer para poner la autoestima en el lugar correspondiente que me permite estar en bienestar conmigo y con mi entorno? Si soy un padre de familia, ¿qué tengo que hacer para acompañar a mis hijos, niños o adolescentes y que también impacte en ese sentido? En la niñez se da un proceso muy interesante que María Montessori habla de él, donde hay un hilo conductor, y eso sucede en todos los seres humanos. Surge en mí, en mi relación con el entorno, una idea. Y cuando esta idea surge, entonces voy, consecuencia, hasta lograrla. Cuando hay un tema de padres sobreprotectores, que entiendo que hay mucho amor en un padre sobreprotector y también mucho miedo. Hay que generar la confianza para que el niño pueda relacionarse con el entorno sin exponerse a un accidente, por supuesto. Entonces ahí lo importante es qué tan cercano estoy de él, pero qué tan autosuficiente puedo procurar que el niño sea en ese seguimiento de ese hilo conductor. De tal manera que esto va a fomentar la creatividad y por otro lado va a lograr que este niño, algo que inició, lo pueda concretar. Cuando esto no sucede, entonces el niño, el mensaje es: no soy suficiente para el entorno. Y esto es muy delicado porque es una sensación de desamparo cuando no está el padre de familia. No soy suficiente para relacionarme, no soy suficiente para solucionar un problema, no soy suficiente para tomar una decisión. Entonces, si es el caso de alguien que sabe el dolor que implica tener una baja autoestima y hoy tiene esta responsabilidad,
es una enorme oportunidad para lograr cambios en su persona, por supuesto, pero también en la vida de sus hijos. Lulú, de esto que nos comentas, estoy reflexionando que es bien importante el tema de la autoobservación, observarte a ti mismo y luego reflexionar y comenzar a autoconocernos. Es vital para tener una autoestima saludable. Y mi pregunta para ti es, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, entonces, ¿tú qué nos puedes decir al respecto de si alguien, un ser humano, puede lograr pasar de una autoestima baja a una autoestima sana o saludable por sí mismo, o si requiere un acto poderoso o una circunstancia especial en su vida, o incluso llegar a una persona profesional como tú en la materia? Bueno, mira, lo óptimo sería reconocer que si has hecho intentos y por ti mismo te ha sido difícil, pues busques los medios. Yo entiendo que no siempre es accesible para todos poder tener la posibilidad de ir a un proceso de psicoterapia, pero existen libros, existen espacios hoy en internet como este, justamente, en el que nos ayudan a toma de conciencia. Esta es una parte clave porque nos vamos a percatar de quiénes somos y en ese proceso de autoobservación tiene que ser apegado a la realidad y apegado a quien yo soy. Tengo que volver a subir el volumen para poder escucharme de manera genuina. El tema de autoestima tiene que ver con competencias. Hoy las competencias se habla en los trabajos, se habla en la parte educativa. Por ejemplo, el TEC de Monterrey trabaja mucho con este proyecto basado en competencias, aprendizaje basado en competencias. Y las competencias al final del camino son tus saberes. Saber qué sabes, conocimientos, saber hacer, habilidades, saber ser, qué soy. Y todos en la vida tenemos competencias, pero no estamos conscientes que las tenemos. Entonces lo importante es hacer este contacto contigo para de manera real y no de ideal, realmente poder validarte desde lo que sabes hacer, desde lo que sabes ser. No sé, pienso en una madre de familia que diga, pues yo no hice una carrera universitaria y soy ama de casa y soy madre de familia y por lo tanto en mi proceso de evaluación pues me reconozco como una persona con baja autoestima porque desde los estándares ideales hoy para la mujer que tiene que ser económicamente activa, productiva, etcétera, pues no coincido, ¿sí? Pero si reviso con humildad, con realidad, los saberes que soy y que pongo al servicio de mi familia y que además están formando seres humanos, me puedo sentir con esta satisfacción personal y de trascendencia que el tender una cama, no estoy tendiendo una cama, estoy propiciando el sueño y la calidad de sueño de alguien, claro. Que el preparar una comida con la calidad, a veces haciendo maravillas con la parte económica, tiene que ver justamente con saberes que le estás aportando a tu familia. Entonces, si lo ves desde este lugar, por supuesto que entonces tu valía va a ser diferente a aquella persona que esté en función a los estándares. Cuando yo me valoro en función a lo externo, entonces voy a perder. Sí. Incluso, fíjate, esto me trae al principio de tu plática, de la pirámide de Maslow. Esta pirámide tiene que ver con lo que los demás esperan de nosotros o cómo nos ven, ¿no? Pero en la parte superior de la pirámide es más bien cómo nos vemos y esta parte de autorrealización o autoconocimiento o ya lo logré, es la más importante al final y por eso está en el top, ¿no? Sí. Y qué interesante esto que nos dices, porque creo sin duda que no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo hay un vacío bien grande de la mujer de valorarse, de valorarse y de saber que
que es importante y significativo todo lo que está haciendo. Y a veces es cierto, vivimos en un mundo tan ferozmente competitivo que de repente perdemos de vista que aunque no avancemos, si estamos sintiendo, y eso es importante, Claro. ¿no? Porque ahora todos los libros, toda la gente famosa, todos los influencers, toda la gente que ha tenido resultados increíbles, la veo hablando de avanzar, de avanzar, de avanzar. Y si no avanzas, pues te estás retrayendo, te estás haciendo chiquito y ya valiste, ¿no? Y sin embargo nunca nos ponemos a pensar qué estoy sintiendo yo y validar eso. Qué importante lo que nos estás diciendo. ¿Cuáles consideras tú que son los pilares de la autoestima, Lulú? Bueno, hay un autor que tiene un libro recomendable para aquellas personas que quieran profundizar sobre el tema. Además, tiene una metodología interesante con un proyecto de frases incompletas y que vale la pena que lo revisen. Nathaniel Branden, son los 6 pilares de la autoestima. El primero es la práctica de vivir consciente. ¿Y por qué digo práctica? Porque pasamos de tomar una decisión, porque así es, tomar una decisión de ser víctima a ser proactivo. Okay. Este es un paso importante. Yo puedo elegir estar y reconocer que estoy en baja autoestima y que en muchos momentos de mi vida, en mis elecciones y después en las elecciones, en las consecuencias de esas elecciones, sentirme víctima y me puedo quedar ahí y el resto de mi vida. Es tu elección, al final del camino la libertad es un regalo y es el uso que haces de esto. El tema es que si eliges quedarte ahí, pues no creo que llegues a ser feliz. Y no porque yo lo diga, sino por los autores, los filósofos, porque así es el tema, ¿sí? Porque estamos rompiendo con la esencia personal. Entonces, lo primero es poder tomar la decisión aquí y ahora en el presente de que la vida me está presentando una oportunidad. Y en esta oportunidad tengo que hacerme consciente que este es un proceso que implica práctica. Okay. Por eso es proactivo. Claro, ¿sí? Y no es mágico. No es mágico. Ni de un día para otro. No, eso que estás diciendo es muy importante. Necesitas vivir una serie de valores: paciente, perseverante, responsable, respetuoso, porque no son procesos que se den de la noche a la mañana, pero que tienen enormes resultados y que sí se puede lograr, sí. Y el primero es pues la práctica de vivir consciente. Y vivir consciente implica vivir que aquí y ahora quizá he cometido muchos errores en la vida y quién no los ha cometido. Pero puedo aprender de esos errores y en este presente puedo elegir qué quiero para la consecuencia que va a generar este acto. Vivir consciente, yo entiendo y de verdad me parece que sería irrespetuoso si no lo mencionara. Hay personas que viven en circunstancias muy complejas. El entorno juega un papel muy importante en este tema y sé que tienen que trabajar mucho en ese sentido. Quizá más que otras personas que su entorno es mucho más favorable para lograr una mayor autoestima. Pero pues por alguna razón te tocó estar ahí y si te tocó estar ahí, pues vas a tener que trabajar más, pero vale la pena, absolutamente vale la pena. Claro. ¿Sí? Ese sería un primer pilar. El primer pilar. El segundo pilar es aceptarse a sí mismo. Y este va a ser en función, pues, a que sea consciente de mí, de estas competencias, porque al final del camino, insisto, todos tenemos competencias, todos sabemos algo, todos sabemos resolver algo. Me voy otra vez a ese ejemplo que daba en cuanto al niño y esta postura de María Montessori que me parece tan fundamental. Si a mí se me ocurre una idea y le doy seguimiento a esa idea, estoy generando un acto creativo, porque surge desde mí. Y tal vez esta idea, si no la genera otro ser humano, no se va a generar. Entonces es como una pieza del rompecabezas de la humanidad que se queda sin figura, sin color, etc. Sí. Entonces de ahí lo importante de aprender a aceptarte como persona,
que tienes el derecho a ser feliz, que tienes las facultades humanas para poder resolver la vida. Tienes inteligencia, tienes voluntad. El tema es que sea tu elección. Claro. La tercera práctica es asumir responsabilidad de uno. Cuando yo elijo lo que elija, pues va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia la puedo ver como la responsabilidad de, qué carga tengo que hacer en mi vida de esta responsabilidad, o lo puedo ver como responder con habilidades. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que poner en práctica desde los valores para justamente responder a esto que elegí? Y que es una oportunidad para que yo pueda crecer. Esto también es importante. Este reto puede ser visto como la oportunidad para crecer. Hace rato tuve una sesión de trabajo en donde apareció un fracaso. Y si lo vemos como fracaso, pues evidentemente no nos va a ayudar en cuanto a energía, en cuanto a disposición, a nada. Nos va a dejar en el fracaso. Pero si lo reviso, es un gran maestro de vida y se puede convertir en una enorme oportunidad. Y una enorme oportunidad para aceptarme y para responsabilizarme de mí. Okay. Un cuarto pilar es el de la autoafirmación. Permitirme ser quien soy. Permitirme ser quien soy es afirmar mis ideas, mis creencias, mis proyectos. Darme cuenta que la inteligencia hoy se ve, afortunadamente, con esas inteligencias múltiples, en donde tal vez en la parte lógica, matemática, pues no soy tan inteligente, pero tengo el potencial para hacerlo. Entonces, cuando yo me autoafirmo de este lugar, bueno, pues echo mano de otras inteligencias donde sí soy mucho más hábil. Por ejemplo, una inteligencia intrapersonal o interpersonal, o una inteligencia espacial o lingüística. En fin, el tema es que me puedo autoafirmar porque esto no va a ser de afuera. Esta es una conquista. Este es un trabajo profundo, serio, que si realmente tienes el interés de provocar, tener una autoestima más saludable, tienes que empezar por estos procesos. Okay. Una quinta pilar que propone el autor es la práctica de vivir con propósitos. Y pues nos lleva otra vez a lo mencionado. Claro. A este contacto conmigo y entonces a generar un propósito de vida personal. Y un propósito de vida personal incluye tener un propósito de vida familiar. Pero no necesariamente mi proyecto de vida tiene que ser el proyecto de vida de mi esposo, ni de mis hijos. Tendremos un proyecto de familia en conjunto, pero cada uno, desde su propio ser, tendrá que ser su propio proyecto de vida. Claro, y sobre todo los que están solteros, imagínate que no tuvieran un propósito de vida porque no tienen pareja, ¿no? Claro. Sí, claro. Cierto. O volvemos al ejemplo del ama de casa, en donde el único proyecto de vida que tengo es a partir del ser y formar familia. Y mi vida personal, claro. Y mis intereses, y mis necesidades, y las metas que soñaba tal vez cuando era adolescente y ahora soy adulta. ¿Y qué va a pasar cuando esos hijos sean productivos económicamente y lo que toque es irse? Y si tienes pareja o ya no tienes pareja, y entonces si vas a vivir promedio 80 años y tienes 60 años, ¿qué vas a hacer con los siguientes 20 años que te toca vivir? Sí. Es muy importante la práctica también de este hábito. Y una última práctica es la de integridad personal, que suma justamente todo la práctica de los valores previos y que tiene que ver con esta integridad en cuanto a respetarme, escucharme, no claudicar a mi criterio, ser congruente entre lo que pienso, digo y hago, de tal manera que voy a también dejar una huella en los demás, voy a inspirar a otros sin que sea mi intención, ¿sí? Pero me estoy inspirando a mí mismo. Claro, es por el ejemplo. Exacto. Y bueno, aquí lo importante sería retomar
que la autoestima es la oportunidad para volver a escucharte, para poner en práctica valores que te van a ayudar. Y para cerrar este primer encuentro contigo, Lulú Landín, ¿nos puedes decir brevemente, con tus palabras, por supuesto, qué necesitamos para mejorar nuestra autoestima? Ok. Validarte, escucharte, reconocerte, ampliar tu mirada sobre ti, tener una mirada más amorosa sobre ti, romper patrones que vienen muy arraigados, que quizá tienen que ver con tu niñez, con tu infancia, contigo misma, desde ver nada más una sola parte de ti y no verte de manera integral, por un lado. Revisar qué te detiene en tus sueños, qué te hizo abandonar tu proyecto de vida. Esa respuesta no la vas a encontrar afuera, es una respuesta interior. Y por otro lado, pues la práctica de valores. El camino es eso. Tengo que aprender a ser primero respetuosa conmigo, a ser responsable, a vivir consciente en el aquí y el ahora y en la toma de conciencia de las decisiones que estoy eligiendo. Eso es una parte clave, absolutamente. A ser perseverante. Y ojalá a nivel educativo pudiéramos propiciar más este tema, porque tendríamos una sociedad mucho más respetuosa. Hoy vivimos desafortunadamente en una sociedad donde el respeto a la vida no pareciera tener el valor que tiene, sí, en toda la extensión de la palabra. Entonces, haciendo lo propio es pues justamente ver en dónde estás en ese sentido, y a partir de eso, pues las respuestas las vas a tener en tu propio criterio, en tu propio bienestar, en tu propia sensación de bienestar, de paz interior, de escucha, de atreverte a enfrentar tus miedos, de atreverte a salirte de tu zona de confort, de reconocer que puedes tener aciertos y también errores, pero que revises esos errores con la oportunidad de que se conviertan justamente en aciertos. Ok. Pues muchas gracias, Lulú. En esta plática, Lulú nos hizo favor de mencionar varias veces el tema de la adolescencia, de los hijos. Yo te quiero decir a ti, si tienes o no tienes hijos, pero que eres un adulto igual que yo, que tomes muy en cuenta este tema, porque siempre tenemos una oportunidad para mejorar, no importa nuestro pasado, nuestras circunstancias actuales, o si eres padre o no eres padre. Si tienes un proyecto de vida o no lo tienes aún, aquí el que importa eres tú. Todo, absolutamente todo, las respuestas y esta sabiduría de la cual habló Lulú, está en ti, por supuesto. Y me quedo con esto último que nos compartió Lulú, y yo te quiero invitar a eso porque quiero que este espacio, que está diseñado 100% para ti, para que mejores tu vida, para que mejores también la vida de otros al mejorarte tú, es, ¿qué te parece que si eres un padre de familia o no, pero tienes un espacio cerca de ti donde haya alguien educando a otra persona, se trate este tema de autoestima? Es decir, si eres una mamá que está escuchando y tu hijo va a una escuela pública o privada, no importa, tengas la iniciativa, que también habla de tu propia autoestima, la iniciativa de tocar el tema de la autoestima, porque sabes, tú y yo sabemos que en el sistema educativo actual de nuestro país y de todo el mundo, estos temas no se imparten, y menos con constancia. Te invito a que tomemos acción siempre, cada vez que aprendamos algo en este espacio, tomar acción, o que lo hables simplemente con tus amistades, con tus hijos, con tus padres, con quien sea. Habla de esto, es importante y significativo si queremos revolucionar nuestra vida. Y la mayor revolución siempre será así para mí, es el día que el ser humano se conozca a sí mismo. Sé consciente que lo más valioso en tu vida eres tú.
Sígueme en mis redes sociales, te vamos a dejar los datos también de Lulú Landín para que la sigas, para quizás quieras tomar una terapia o tocar algún tema con ella en específico. Estamos abiertos, nuestra labor es servirte a ti. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.